Oma Sio es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más populares de Kamen Rider. Ya sea por su imponente diseño, sus implicaciones en el lore, o simplemente por quienes lo ponen como el ser más poderoso de la ficción. Sea cual sea la razón, es comprensible por qué alguien como él se ha vuelto tan icónico. Sin embargo, por sorprendente que parezca, hay muy poca información concreta sobre él. Es otra de las tantas incógnitas que Sio dejó en el aire, y por decir algo, ni siquiera sabemos cómo este Sougo obtuvo el poder de todos los Raiders, lo que ha provocado una infinidad de debates que continuarán hasta el fin de los tiempos. Pero eso no significa que no haya cosas que decir. Así que vamos a intentar no solo conocer la verdadera cara de Oma, sino entender qué es en realidad. Antes de eso, recuerda siempre que lo único consistente en Sio son sus inconsistencias, y este video no se salvará de eso. No puedo hacer milagros con la poca información que hay. Si aún estás preparado, permíteme responder. ¿Qué es Oma Sio? El 28 de abril del 2000, nació Tokiwa Sougo, un niño común con una vida aparentemente normal. Pero había algo especial en él, un sueño inquebrantable, convertirse en un rey. Nadie entendía de dónde venía ese deseo, ni siquiera él. Sin embargo, ese anhelo lo definió. Lo sostuvo por encima de todo, volviéndose una persona solitaria, atrapada en su propia burbuja. Durante su niñez, desarrolló un particular interés por la historia y sus gobernantes, siendo su mayor figura de inspiración Oda Nobunaga. Una elección peculiar, sin duda. A pesar de ser consciente de sus actos despiadados, Sougo respetaba enormemente su fuerza y su capacidad para unificar Japón. De él aprendió una lección fundamental: el fin justifica los medios. Con el tiempo, este sueño se convirtió en una obsesión. Sougo estaba dispuesto a dejarlo todo atrás con tal de estar un paso más cerca de ser el rey que tanto anhelaba. La soledad siempre fue su única compañía, pero él se aferraba a un objetivo noble: ser un rey bondadoso y admirable. Sin embargo, a duras penas podía ocultar su creciente ego, uno descomunal que incluso su versión del presente dejaba entrever. No solo quería ser rey, sentía que era el único digno de serlo. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con Oma? La respuesta radica en la verdadera naturaleza de Sougo. Desde su nacimiento, poseía un poder inconmensurable, uno capaz de alterar el tiempo y el espacio. Aunque tardaría en darse cuenta, era mucho más especial que cualquier otro. Su propia existencia estaba ligada a la era Heisei, porque él era su encarnación, y su destino era reclamar los poderes de todos y cada uno de los Raiders Heisei. Porque él, no hay una razón aparente, pero fue su destino cargar con ese inmenso poder. No sabemos con exactitud cómo fue la historia que vivió, pero sí podemos estar seguros de una cosa: tarde o temprano, Sougo descubrió ese poder oculto en su interior y no dudó en usarlo para tomar el poder tanto de héroes como de villanos. Aprendió sobre sus historias y sintió una profunda admiración por cada uno de los Raiders que conformaron la era Heisei, sin importar cuán bondadosos o despiadados fueran. Para él, todos habían construido un legado digno de cualquier leyenda. Y ahí radicó su error. Cada Raid-Watch encapsulaba el poder y la historia de un Raider, arrancándolo de la línea temporal. No sabemos si Sougo entendía completamente las consecuencias de sus actos, pero al final, creó un mundo donde nadie más que él recordaba a los Raiders. Sin embargo, para Sougo esto no fue un problema. Convirtió su armadura en un monumento a la historia de cada uno de ellos, se autoproclamó su rey y se dispuso a mantener su legado en pie, luchando por preservar su recuerdo. Con el tiempo, una nueva era trajo consigo una nueva generación de héroes. Como el último Heisei, era su deber dejar el futuro en manos de los jóvenes. Pero Sougo se negó. Había buscado por tanto tiempo ser un rey, y cuando finalmente lo había logrado, era el momento en el que sería reemplazado. El miedo y la paranoia lo consumieron. La posibilidad de que él y los Raiders Heisei fueran olvidados lo aterraba. Ese temor se convirtió rápidamente en resentimiento hacia la nueva era. Se convenció a sí mismo de que estaban robando un legado que no les pertenecía. Su deseo irracional de preservar la historia de los Heisei lo llevó a la desesperación. Y en ese instante, lleno de emociones negativas, fue que por primera vez pudo hacer uso de su poder al completo. El miedo fue la base, el resentimiento el mineral del que estaba hecho, y su ego le dio forma. Ante él apareció un Raider, uno distinto a todos los demás, el más poderoso de todos.
Con una sola idea en mente, usó ese poder para negar la llegada de la nueva era. El día de Oma fue el momento en que Tokiwa Sougo obtuvo su poder máximo, el poder de destruir el espacio y el tiempo. Desde entonces, ningún nuevo Rider volvió a aparecer jamás. Con su poder, ningún Rider volvería a ser necesario. No más monstruos, no más problemas. El mundo estaría en paz, lo quisieran o no. Y todo aquel que se atreviera a cuestionarlo sentiría la ira del nuevo señor de todo, adoptando el nombre de Oma Sio como su nueva identidad. Pero eso no era suficiente. En su reino, levantó una gigantesca estatua, un monumento a los Raiders Heisei, asegurándose de que, pase lo que pase, nunca fueran olvidados. Incluso si debía forzar al mundo a recordarlos. Y así, condenó al mundo a 50 años de estancamiento. Durante medio siglo, Oma se convirtió en un tirano. Anticuado, oxidado y atrapado en una era que ya había terminado. Sougo se volvió un cínico. Su ego creció casi tanto como su poder, pero eso ya poco le importaba. No existía fuerza en este mundo capaz de detenerlo, y eso era aburrido. Así que permitió que el mundo lo desafiara. No detuvo ningún intento de rebelión, pues era una forma sencilla de demostrar que, en su reino, él siempre tenía la última palabra. Pero su papel no había cambiado en absoluto. Durante estos 50 años asumió el rol de guardián de las tumbas, de quienes consideraba los verdaderos héroes. Sin embargo, no pudo escapar del karma. Era invencible, sí, pero hubo una única cosa que lo superó. El mismo monumento que construyó, símbolo del legado que intentó preservar, terminó cubierto de polvo y óxido. Ni siquiera él pudo devolverle su esplendor. Ya no era un monumento a los héroes, era un recordatorio de quien terminó con su legado. Así fue como se convirtió en el rey demonio. Y así habría sido para siempre, de no ser porque dos jóvenes tomaron una decisión: viajar en el tiempo y evitar que Sougo se convirtiera en un tirano. Al mismo tiempo, otros vieron esto como la oportunidad perfecta para arrebatar, aunque fuera una fracción, del poder del rey. Así da inicio esta historia. O al menos, eso es lo que el productor de la serie, Shirakura, piensa sobre la historia de Oma. En una entrevista, mencionó que la idea detrás de su personaje era representar a una figura autoritaria que se aferra al pasado y se niega a ceder su lugar a la nueva era. La serie se pensó como el traspaso del legado de la era Heisei a Reiwa, y al conceptualizar a Oma, se decidió que sería lo opuesto a lo que querían que fuera Sougo, un gobernante que nunca entrega el poder y se convierte en un tirano. Más allá de la historia dentro de la serie, Oma es también una curiosa metáfora de los fanáticos que rechazan los cambios en la franquicia y glorifican la era Heisei. Representa el miedo a lo nuevo, la obsesión por el pasado y la negación del futuro. Cada vez que alguien dice Kamen Rider murió con Build o algo similar, está actuando, en cierto modo, como lo haría Oma. Si hubiera aceptado la llegada de la nueva era, habría sido el mejor y más bondadoso rey. Uno que guía el cambio en lugar de reprimirlo. Esto se refleja en Overguard Ser, donde Sougo acepta lo que es y, a través de una epifanía, logra hacerse con el poder de Oma, y en lugar de buscar un deseo egoísta, decide usarlo para el bien, creando una forma cargada de sentimientos positivos. Shirakura dijo en la entrevista ya antes mencionada que Oma es una idea poco desarrollada, por lo que es normal que pocos conozcan este lado del personaje. Pero bueno, continuemos con su historia. A lo largo de la serie, Oma intentó probar a su yo del pasado, retándolo constantemente para mostrarle no solo el poder que obtendría, sino también en lo que estaba destinado a convertirse. Denotando en todo momento ese ego que lo condenó, y de cierto modo, es algo que podemos ver reflejado en el Sougo del presente, si bien la intervención de Geist Tsukuyomi y Woz terminaron haciendo que mantuviera los pies en la tierra, cada tanto demuestra no ser tan tonto ni inocente como parece. Sougo siempre ha sido consciente de cómo lo perciben los demás, y llegó a demostrar que puede usar eso a su favor. Todos estos son detalles sutiles, pero que en conjunto hacen que sea entendible como, en un mundo donde nadie le hizo ver sus errores, terminó cayendo ante lo peor de sí mismo. Lo que Oma no esperaba era que Sougo terminaría entendiendo lo que realmente eran. El poder de Oma es el de traer el fin, y con eso un nuevo comienzo, aceptando convertirse en él, con un propósito mayor: hacer algo bueno. Para ello, reboteó la línea temporal, anulando todas las aventuras que había vivido y restaurando los mundos de los Raiders. Sin embargo, esta acción tuvo un precio más grande que su propia vida: su sueño. Al cambiar la historia, se negó a sí mismo la posibilidad de convertirse en rey, volviéndolo un deseo imposible, como quizás siempre debió ser. Ver a su yo joven tomar esta decisión conmovió a Oma.
Aunque fuera por un momento, recordó lo que era luchar por algo más que su propio legado. Y, en ese instante, decidió ayudarlo. Después de todo, eso es lo que un verdadero rey debía ser. Así, con la historia alterada, Sougo nunca llegó a obtener un cinturón, lo que significó que Oma y su futuro desaparecieran. El rey demonio había caído, y el camino quedó libre para que la nueva generación pudiera brillar. Sea como sea, esa no sería la última vez que veríamos a un Oma, pues tiempo después del final de la serie, salió una duología de especiales donde Oma volvió. Decade vs Zi-O y Zi-O vs los 7 Zi-O son especiales tan malos, que el solo recordar que perdí mi tiempo con ellos me hace querer terminar el video aquí, pero a lo que íbamos. En estos vimos a una versión mucho más malvada de Oma, quien se jacta de haber destruido múltiples mundos. Esto causó que su energía se agotara enormemente, por lo que quedó atrapado en una grieta dimensional. Debido a esto, forzó a Narutaki a traerle a alguien con quien pudiera intercambiar lugares. Esta parecía la oportunidad perfecta para terminar con el tirano de una vez por todas, por lo que Decade y un Sougo de otro mundo, en el que todos son robots, lo enfrentaron. Pese a estar extremadamente debilitado, no lograron hacerle ni un rasguño. En su lugar, Oma provocó una gigantesca explosión de energía, deformando la grieta y convirtiéndola en una dimensión donde capturó a varios personajes y a 7 variantes de Sougo. Más tarde, Oma explica que cuando su poder se agota, este debe reencarnar en una versión más joven de sí mismo, esta vez usando a una versión infantil de Sougo para renacer. Ni Decade, junto al Sougo gay, lograron dañarlo nuevamente, hasta que este último se hizo con un Raid Watch de Saber, y usando el poder de su forma base, logró vencerlo de una vez por todas, no sin antes decir que el Sougo que lo venció es el verdadero Oma. A este Oma se lo llama el Sougo real en varias ocasiones, por lo que puede ser que, tras el final de la serie, de una u otra forma el futuro no cambió y Sougo se volvió un Oma incluso peor que el que ya habíamos visto. Lo cual significa que el Sougo de la serie está muerto. ¿Qué me vas a hacer, bebito? Saber, ¿mataste a Oma? Y como dudo mucho que eso sea lo que realmente pasó, digamos que solo es un Oma de otro universo. O mejor, fijamos que esto nunca pasó. Dejando eso de lado, otra cosa interesante de Oma son sus habilidades, y es que, por sorprendente que parezca, no solo posee una multitud de poderes propios, sino que rara vez ha usado habilidades ajenas. Pero antes de entrar en detalles, preguntémonos, ¿cómo pelea Oma? Desde su primera aparición, ha demostrado ser una fuerza casi imparable, en todos sus combates, se ha valido únicamente de su propio cuerpo y habilidades, sin necesidad de armas o herramientas externas. Siempre bloquea ataques con las manos o los brazos e, incluso, ha dejado que oponentes más débiles lo golpeen sin inmutarse. La única excepción es un escudo que rebobina el tiempo para anular ataques enemigos. A pesar de tener acceso a un arsenal inmenso, jamás ha usado armas, la única vez que invocó un objeto fue el violín de Kiba, que ni siquiera es un arma. En su lugar, se basa en habilidades como la telequinesis para defenderse y contraatacar con facilidad. Fuera de eso, una de las habilidades que más veces usó fue la de crear una onda de energía que convierte en polvo a todo enemigo en cierto rango. Él puede elegir qué cosas son afectadas o no por este ataque. Tiene habilidades telepáticas y capacidades de control mental. Mientras menor sea la voluntad de su víctima, más fácil le será tomar el control sobre esta. Cuenta con cronomancía, puede deformar el tiempo a su gusto y es parcialmente inmune a los cambios en la línea temporal. Mientras no se ponga en peligro el momento en el que Sougo se hizo con el cinturón, este no se verá afectado. Parece que la única limitante de este poder es que no puede acelerar o retroceder el envejecimiento. Él mismo es un anciano y parece que compensa esto reencarnando en versiones más jóvenes de sí mismo. Oma no solo controla el tiempo, sino que también posee una cantidad absurda de energía. Su poder es tan inmenso que su armadura debe regularlo para evitar que se descontrole. Esta función recae en la Midband Linearansen, una cinta que cubre su torso hasta la entrepierna y gestiona su energía. Cuando la libera, puede generar explosiones de distintos tamaños, desde pequeñas detonaciones hasta ataques que abarcan kilómetros, puede invocarlas desde su cuerpo o a distancia. Además, las manecillas del reloj en su espalda le permiten manipular esta energía de múltiples formas, como creando campos de fuerza para atrapar enemigos. Puede alterar la realidad al punto de crear mundos a través de sus sueños, y alterar los ya existentes a su gusto. No hemos visto mucho de esta habilidad, así que se desconoce todo su potencial.
Otro aspecto clave son sus guantes, que le permiten alterar la causalidad. En otras palabras, el destino está en sus manos. Hablando de eso, veamos qué puede hacer su armadura. Según TV Asai, la armadura de Oma está hecha de un mineral extremadamente resistente, capaz de cambiar de tamaño y proporciones sin problema. Esto explica por qué, al usarla, incluso un niño podría alcanzar la altura y presencia de un adulto. Su capacidad de autorreparación hace que desgastarla sea prácticamente imposible, también genera calor extremo. Su visor rojo ardiente alcanza temperaturas de entre 1000 y 1200 grados Celsius, lo que le permite disparar rayos de calor concentrados sin verse afectado. Su cabeza tiene 3 relojes que lo mantienen informado sobre los cambios en las distintas líneas temporales, dándole prácticamente omnisciencia. Si algo realmente lo supera, su armadura le provee información suficiente para usar el estilo de pelea de los Raiders en su poder. Tiene 6 Raid Watches en blanco unidos a su traje, que, al activarlos, le permiten usar el poder completo de cada Raider, aunque solo puede usar 6 a la vez. Además, puede invocarlos y potenciarlos con su propio poder, así como puede corromperlos y así crear Another Raiders. Al invocar a todos los Raid Watch, su fuerza aumenta, haciendo que de sus brazos salgan llamas doradas. Sin embargo, carece de habilidades que no sean propias del Raider. Por ejemplo, si bien cuenta con los poderes de Faiz y Gain, no posee los del Wolf Orphaned ni los del Hombre del Principio. No logré encontrar información sobre su finisher, pero este parece ser capaz de borrar a alguien de la realidad, junto con todo lo que lo acompañe en, como mínimo, una ciudad de distancia. Este ataque puede ser detenido momentáneamente, y si Oma no se concentra, incluso puede ser contrarrestado por cosas mucho más débiles que él. Ya explicadas sus habilidades, hablemos de sus límites. ¿Oma tiene poderes Reiwa? Esa es la pregunta que originó este video. Según una revista de Bandai Premium, Shirakura declaró que el plan era que Oma tuviera los poderes de todos los Raiders hasta 50 años en el futuro. Pero esta información se dio en los primeros capítulos, y si prestaste atención, notarás que se contradice con lo ya mencionado sobre Oma rechazando la Reiwa. No me sorprendería que hayan cambiado de idea, como con el propio Oma, que inicialmente se conceptualizó como la forma final de Sougo, cosa que no terminó siendo. Para quien no lo sepa, Sio es una serie con muy poca planificación. La idea inicial era que Build cerrara la era Heisei, pero al extenderse más de lo esperado, surgió Sio, lo que explica por qué la serie se construyó sobre la marcha. Así que, Oma tiene los poderes de una era que se negó a dejar existir. Lo dejo a criterio de cada quien. No creo que haga falta señalar lo problemático que es que el productor de la serie sea quien dé estas explicaciones, en lugar de su escritor, y no me sorprendería que ambos perciban esto de formas diferentes. Mejor respondamos una pregunta más interesante. ¿Cuáles son las debilidades de Oma? Puede que sorprenda, pero Oma tiene varias debilidades y ha muerto en más de una ocasión. La más recurrente es alterar algún momento clave de su existencia. Si Sougo rechaza el cinturón, Oma desaparece, cosa que pasó 2 veces. Según el final stage, si la era Heisei fuera olvidada, también desaparecería, pero mientras alguien la recuerde, seguirá existiendo. En su pelea con Sio Trinity y Saber Armor, demostró que puede ser tomado por sorpresa con habilidades desconocidas, terminando de rodillas en una y muerto en la otra. También, aunque su energía parece ilimitada, destruir mundos la agota poco a poco. No se ha especificado cuántos necesita destruir para llegar a su límite, pero Decade vs Sio deriva de que, en algún punto, su energía se agotó. Estas debilidades son situacionales, pero suficientes para que Oma haya caído varias veces. Y finalmente, ¿quiénes podrían vencer a Oma? Fuera de los ya mencionados, Shirakura dio su opinión sobre quién podría derrotarlo. Según él, el Overlord de Agito y el Hombre del Principio de Gain tendrían la ventaja, ya que son dioses más allá de la comprensión humana, mientras que Oma, al final del día, sigue siendo solo un humano. Claro, esto fue dicho como una simple opinión, así que no lo tomen como algo absoluto. Ven a besar mis labios calientes. Me siento romántico. Pero gracioso es un rato. Oma es, en muchos sentidos, una gran idea que nunca terminó de cuajar del todo. Representa un concepto interesante, una metáfora sobre la resistencia al cambio y al peor lado de algunos fans, pero en la práctica, no se llega a nada con él. Tal vez algún día, en una futura aparición, Oma tenga la oportunidad de brillar como el personaje que pudo haber sido. Quizá veamos una versión que realmente explore su potencial y le dé el peso narrativo que merece.
Sin embargo, considerando cómo es Zio, es poco probable que eso pase. Así que, por ahora, eso es Oma, una idea interesante que nunca terminó de despegar. Algún día volveremos a verlo, eso es seguro, así que habrá que ver qué le depara el futuro a este personaje, pero hasta entonces. Espero que este video te haya hecho entender un poco mejor al personaje, me doy por servido con eso. He de agradecer a Visiloid y el Drazikido, quienes me ayudaron con la investigación para este video. Recuerda que si te gustó, puedes dejar tu like, comentario o incluso suscribirte, y ya sin nada más que decir. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.